Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Las voces que más amás merecen escucharse bien. Extendemos el mes de la audición en Audical. Muy bienvenidos, buen sábado para todos. ¿Cómo están por allí? Bueno, hoy les cuento que vamos a hablar de cómo nuestro mapa genético puede ser la clave en la prevención personalizada. Pero además vamos a estar derribando algunos mitos que tienen que ver con los alimentos y que llevan por décadas como tales. Así que bueno, los vamos a derribar. Estos son los avances del día de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, descubrimos el poder de la genética preventiva con la doctora Mariela Larrandaburu. La doctora Alejandra Rey nos cuenta por qué el huevo pasó de villano a protagonista de nuestra dieta. Y conversamos con la periodista Paola Botti sobre salud y bienestar detrás de las noticias. Y ya saludamos a nuestra querida doctora Alejandra Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. ¿Pero qué va a cocinar? No. ¿Me viene algo? Si hay algo que no puedo hacer es cocinar. Bueno, y entonces... ya sé. Usted va a hablar del huevo, un alimento que era considerado hace un tiempo, unas décadas, bueno, villano. Cuando yo era chica nomás, o sea, unas décadas. Por mucho tiempo igual fue considerado como tal. Por mucho tiempo. Y ahora resulta que es un superalimento. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso fue lo que yo me pregunté, porque a mí toda la vida mi madre decía más de 2 huevos, yo los quería fritos, pero me decía más de 2 huevos en la semana no se podían comer. Y yo ahora veo que hay como toda una tendencia que las casas ahora cada vez son más maples de huevo porque todos los jóvenes fundamentalmente y los que están vinculados al deporte comen mucho, pero mucho huevo por la proteína que tiene. Entonces dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo pasamos de no comer nada ahora a comer grandes cantidades? Entonces es bueno ver la historia y todo tiene una historia. En los años 50 más o menos fue que ya la gente se moría por problemas al corazón, por problemas en la cabeza, vinculado por las placas de ateroma a nivel de las arterias. Se estudiaron esas placas de ateroma y tenían mucho colesterol. Entonces se hizo como una asociación entre... Si uno come mucho colesterol, ese colesterol entra al organismo y se va a ir a depositar a las arterias. Por lo tanto, los alimentos que tengan mucho colesterol es mejor no comerlos porque van a estar vinculados o son un factor de riesgo para las cardiopatías y todas las enfermedades vasculopatías. Yo también teníamos como esa creencia, ¿verdad? Exacto. El huevo tiene casi 300 miligramos de colesterol, 200 miligramos de colesterol, lo cual es mucho. Y unas dietas estaban estipuladas que más de 300 miligramos de colesterol por semana no era saludable. Por lo tanto dijeron, más de 2 huevos a la semana no es saludable. ¿Y qué nuevos estudios demostraron lo contrario? Por muchos años esto fue, incluso en las dietas que se recomendaban para el corazón, decían no más de 300 miligramos de colesterol por semana. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron estudios epidemiológicos a grandes poblaciones y se vieron si esa gente que tenía infartos, que tenía accidentes vasculares, tenía o no el colesterol alto, primera cosa, tenía o no vinculado a la dieta. Y lo que se vio es que el colesterol que nosotros comemos no es el mismo colesterol que circula por la sangre. No hay esa relación directa que se vio, que si yo como colesterol se va a ir a depositar en la arteria. El colesterol que circula por nuestra sangre es fabricado en el hígado. Y lo que nosotros le damos al hígado son diferentes materias primas para que él fabrique el colesterol. Y no es lo mismo darle un colesterol o una grasa insaturada que tiene el huevo a darle una grasa poliinsaturada, darle la panceta, darle el pan, darle la dona, darle la factura, darle... Esa es el colesterol o los lípidos que los hacen mal. El colesterol del huevo se ha demostrado que es un colesterol que es una grasa insaturada, que el organismo la va a utilizar y la va a utilizar para formar un colesterol de mejor calidad. Pero además, no solo eso, sino que ahora se habla del valor nutricional que tiene el huevo, ¿verdad? Cuando sí, por ejemplo, el consumo de carne, ese sí quizás hay que mediarlo, digamos, no se puede comer
Infinitamente. El huevo es perfecto, porque el huevo está desarrollando una vida y como todo organismo tiene todo lo que necesita. Está alto en proteínas, tiene altas las vitaminas, tiene la colina, que es un aminoácido que es muy importante para todo el desarrollo neurológico. Y es barato, de fácil acceso, lo puedes tener en cualquier lado, fácil de cocinar, hasta nosotras podemos Totalmente, hacer hasta cosas con nosotras. huevo. Entonces, tiene muchas ventajas. Bien. Y ahora eso ha llevado a que se diga que comer 1 o 2 huevos por día está bien. Ahora, comer 8, no. Bueno, ¿qué pasa? Claro, Bueno. ahora estamos como en el péndulo, Claro, nos fuimos ahora de la nada hay gente a que se va al 8. extremo. Yo no te puedo decir, no hay estudios de lo que estuve revisando que digan que comer 8 Claro. no genera nada en la O más salud. claras que yemas. O más claras que yema. Bueno, Eso no está. Dice ok. que comer la yema también, no hay por qué sacarla, porque en la yema hay muchos elementos nutritivos y el colesterol que está no tendría vinculación con el colesterol sanguíneo. Bueno, o sea que, mismito. en principio, la recomendación médica es 1 a 2 huevos por día, eso es seguro. Comer 8, bueno, va a ser la evolución y los estudios, ahí es importante los estudios que nos digan si eso produce o no un problema a largo tiempo. Mucha proteína no es tan sano, porque la proteína, una vez el organismo agarra lo que necesita y lo demás lo filtra, y lo filtra por el riñón. Y tiene que estar un riñón muy sano para poder filtrar esa cantidad excesiva de proteínas que le estamos dando a los organismos. Bien, así que, o sea ojo, que consulte hay que con un consultar especialista. y saber que no siempre lo que parece tan derecho, colesterol, dieta, proteína, salud, son después, la ciencia nos demuestra que a veces no es así. Exacto, y sobre todo también cada persona, ¿no? Tal cual. Sus necesidades. Muchísimas gracias, doctora Rey. Muy Por interesante favor, el tema de me hoy. voy a cocinar. Ay, vaya, un omelette, por favor. Nosotros continuamos aquí y quiero contarles a propósito de inforesidenciales.com.uy. Es el sitio de búsqueda de residenciales más importante y completo del Uruguay. Entrá a tu buscador desde el celular o la computadora, escribí inforesidenciales.com.uy. Bueno, y en esta dirección vas a encontrar el residencial que más se ajusta a tus necesidades. Así que consultar en Inforesidenciales hará más fácil tu decisión y cuentan, por supuesto, con el respaldo de Aderama. También quiero contarte a continuación que este mes tenés hasta un 70% de descuento en tu segundo audífono Audical para que las risas de quienes más amás sigan siendo parte de tu vida. Agenda tu visita al 18899 o en www.audical.com.uy y probalos gratis. Muchas gracias, Audical. Y les cuento que fuimos hasta el consultorio de la doctora Anelia Kucher, que siempre nos trae buena información en todo lo que tiene que ver con medicina estética. En este caso, vamos a hablar de distintos tipos de láser. Vean la nota. Muchas veces nuestros pacientes nos preguntan, ¿qué es mejor, DAI láser o IPL o luz pulsada intensa? La verdad es que son diferentes y tienen indicaciones muy específicas. Mientras que el DAI láser es un láser que trabaja con un líquido llamado rodamina, tiene indicaciones muy específicas, no solamente para rosácea, sino para cicatrices de acné, estrías y otras patologías inflamatorias de la piel. El DAI láser es un láser vascular. Es un láser que trabaja con un líquido llamado rodamina que es específico para los vasos sanguíneos. Este va a tener indicaciones, por ejemplo, como en rosácea, en cicatrices de acné, pero también en indicaciones muy específicas como las malformaciones vasculares. En cambio, la IPL o luz pulsada intensa nos permite trabajar con un cabezal de amplio espectro abarcando distintas indicaciones. Por ejemplo, mejora tanto manchas solares, rosácea, como también el fotoenvejecimiento. En la dermatología no se trata de elegir el equipo más famoso, sino el que tenga las indicaciones más precisas adaptadas a cada patología.
También que podés cuidar tu salud visual con el respaldo de Laboratorios Hiki. Lentes de sol con protección UV garantizada y diseños que se adaptan a tu estilo, porque ver bien es sentirse bien. Laboratorios Hiki, excelencia en salud visual. Muchas gracias, Hiki. Y el doctor Sande, les cuento, no pudo acompañarnos en esta oportunidad, se encuentra de viaje, pero nos dejó un informe muy interesante a propósito de la importancia de mantener lo que tiene que ver con lo muscular cuando se está intentando descender de peso. Vean la nota. No todo es peso. Si bien los pacientes vienen preocupados a consulta, doctor, aumenté tantos kilos, necesito descender tantos kilos, siempre es importante recordar el concepto de lo que implica obesidad. Aumentar de peso o descender de peso implica variaciones en la cantidad de tejido adiposo. Por ende, lo fundamental siempre en un paciente, más allá de conocer su peso y dar grandes lineamientos según el índice de masa corporal, esa relación entre el peso y la talla, es conocer qué porcentaje de grasa y de músculo tiene. Esto es especialmente verdad para los pacientes que quizás no tengan obesidad, que tengan un sobrepeso, un índice de masa corporal entre 25 y 30 kilogramos metros cuadrados, o incluso en pacientes que tengan una obesidad leve, por índice de masa corporal, entre 30 y 35. Existen muchas técnicas para medir los porcentajes de grasa y músculo. Lo más común es la bioimpedancia, los escáneres, que son métodos que pueden ser realizados en un consultorio cuando se realizan con las condiciones seguras, porque el resto de los métodos, que son mucho más precisos, son prácticamente métodos experimentales. Los porcentajes máximos de grasa corporal que se aconsejan en una mujer son hasta 35% de su peso corporal y en un hombre hasta 25%. Obviamente estos porcentajes pueden ser mucho más óptimos. Generalmente en una persona adulta lo más ideal sería que una mujer tenga 30% de su porcentaje en grasa y por lo menos un 30% de músculo, y en el hombre un 20% de grasa y hasta un 40% de músculo. Teniendo en cuenta que el objetivo principal entonces no es subo tanto, bajo tanto de peso, sino cuánto disminuyo la grasa y cuánto conservo o aumento el músculo, los planes nutricionales y todo el resto de la estrategia debe estar pensada con ese objetivo. Como siempre hablamos, cuando realizamos cualquier plan nutricional, si bien existen muchas técnicas y todas tienen cierta evidencia que validan su utilización, estamos claros que los planes que priorizan las proteínas y disminuyen el resto de los macronutrientes serían los ideales. Por dos motivos. Uno, genera saciedad, y dos, nos sigue manteniendo el grupo de macronutrientes fundamental. Todo esto no se arregla solamente con alimentación. Si yo estoy haciendo un plan de adelgazamiento, seguramente algo de masa muscular se pierda. Y el objetivo principal de cualquier profesional es conservar la masa muscular del paciente, porque esto va a ser su capital a futuro. El ejercicio físico es la base. Todo esto ni se puede iniciar si la persona no realiza actividad física cualquiera, pero siempre priorizando un poco la cantidad de fuerza. Y no quiero terminar este programa sin recordar que si bien estamos claros que el músculo es fundamental para conservar la salud y el peso de las personas, esto es una real importancia en las personas que tienen mayor de 60 años. En las personas que tienen más de 60 años ya está demostrado que tener poca masa muscular incluso hace más daño para la salud que tener un exceso de grasa. Esto nos tiene que hacer replantear cómo abordamos los planes de adelgazamiento en esta franja de edad. Y continuamos en Saber Vivir, doctora, para hablar de este apasionante mundo de la genética, de nuestro mapa genética, toda esa información que se desprende de nuestro ADN y que nos da, bueno, herramientas de alguna manera para poder actuar, si se quiere, en materia de prevención, entre otras cosas, ¿verdad? Está como muy de moda ahora la genética, entonces, tanto como decíamos, para prevención, para tratamiento, para predisposición a enfermedades. ¿De dónde sale, Mariela, toda esa información? Vamos a primero presentarla, no la presenté, ¿verdad? Mariela Larrandaburu, ella es médica genetista, es presidente de la Federación Internacional de las Sociedades de Genética Humana. Así que gracias, Mariela, por acompañarnos y por venir a desasnarnos de este tema tan importante que es la genética. Bueno, la verdad, muchísimas gracias a las dos, a Sole, a Ale, por esta invitación, que también hace parte de mi rol de presidenta y alfabetizar sobre este tema que es tan importante y que hace al eslogan del programa y al nombre, al saber vivir. Entonces, en realidad, la genética quizás se puso de moda con el COVID, quizás
porque ahí la gente sabía más, sabía de la secuenciación del genoma, sabía de vacunas. Pero la genética en realidad hace parte de nuestra vida y tenemos que conocer nuestros genes para aprender a cuidarlos mejor. Me gustaría empezar con un concepto básico, que es lo que uno aplica en clínica, ¿no? El médico genetista. ¿Qué es el médico genetista? El médico genetista es un especialista, como cualquier otro especialista, que trata justamente cuestiones hereditarias, cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, cuestiones de oncología y así diferentes especialidades médicas en mayor o menor grado están relacionados con la genética. O sea que uno puede necesitar una consulta con genetista en cualquier etapa de su vida, incluso antes de tener vida, o sea. Perfecto, Alejandra. La genética se aplica al todo el ciclo de la vida, desde la consulta preconcepcional, ¿verdad? La consulta prenatal, del nacimiento, de la infancia y la adultez. Hay el grupo de enfermedades raras, que seguramente ustedes han conocido esa terminología, que se refiere exclusivamente a un número de personas, 1 en 2.000 afectadas, pero del grupo de las enfermedades raras, el 80% son de origen genético. Y pueden aparecer la mitad en la infancia y la mitad en la adultez. Entonces, por eso es importante informar y qué beneficios trae, ¿verdad? La genética. Tener esa información. La genética humana, porque una de las barreras más importantes a veces es una tan sencilla como falta de información. Ahora, también la información en sí misma es una situación que nos desafía, ¿verdad? Porque uno cuando sabe, cuando conoce predisposiciones, por ejemplo, genéticas que tiene la familia, que uno porta también, ¿qué tiene que hacer con eso o qué decidir también, ¿no? Bueno, justamente, ahí el médico genetista es el especialista especializado y formado para orientar a la familia. Un estudio genómico, por ejemplo, en oncología, pensemos en oncología. Demos un ejemplo concreto también, el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pensé en oncología y demos un ejemplo concreto, el cáncer de mama. El cáncer de mama saben que se puso muy de moda con Angelina Jolie, porque ella era portadora, y se sabía, del gen más frecuente del cáncer de mama, el 85%, BRCA1. Ese gen tenía ella lo investigó en sí misma. Es un gen que está vinculado a cáncer de mama, pero no es frecuente en la población, es muy infrecuente. Exacto. Sí, exacto. no, por eso digo, para pero que su claro. mamá había fallecido por cáncer de mama. Exacto, está bien. En general, el grupo de cánceres, la predisposición a tener cáncer familiar es alrededor de 35%, de los cuales entre 5 y 10 son hereditarios. O sea, hay un gen que podría estar vinculado en la familia con cáncer de mama, entre generaciones. Eso también es importante. Madre, hija y abuela, por ejemplo. Entonces, está afectado ese gen y en realidad la persona lo que toma es la decisión de cuidarse de otra manera. Porque los sistemas de salud tienen determinados cuidados, ¿verdad? En determinados rangos etarios se hace una mamografía. Pero a veces esa mamografía llega tarde. Entonces, por eso es muy importante que las personas tomen conciencia de eso y a su vez, si ese gen anda rondando, por llamarlo de alguna manera, en la familia, el cuidado de esa familia va a ser totalmente diferente del resto de otras familias. Bueno, también pasa mucho con el tema, por ejemplo, de cardiopatías, ¿no? Que se descubren algunas de ellas tardías y después sucede que hay correlación, ¿no? Familiar, entre un abuelo con un padre, y ahí ya se pediría muchas veces que al resto de la familia, por un tema de prevención, ¿no? Se le estudiara también, por ejemplo, a los hijos. Tal cual, Soledad, porque eso, por ejemplo, la muerte súbita. La muerte súbita, un componente de la muerte súbita. ¿Cuántos jugadores de fútbol a veces de alto rendimiento se mueren? Tienen un componente genético. Hasta ahora nadie, digamos, ha hecho una genealogía, una historia familiar que permitiera la identificación. Una vez que tenemos herramientas genéticas y genómicas para hacer esa identificación, quizás valga la pena explicarles a las personas. Uno puede hacer un estudio de un panel de genes, que es buscar solo ese gen, o uno puede buscar muchos genes, ¿verdad? Que hoy es lo que habitualmente se usa para determinadas enfermedades oftalmológicas, cardiológicas, oncológicas. Y también se puede hacer un estudio más grande que se llama exoma. Esas informaciones son las que las personas
La audiencia de Saber Vivir tiene que saber y conocer. Y quien conoce eso y sabe y lo indica en forma adecuada es el médico. Ahora, ¿qué tan genético. accesibles son también, no? Perdón. No, lo que yo quería decir es que vuelvo a mi situación de clínica, ¿no? Donde yo, si viene mañana una persona que tuvo, no sé, cualquier cosa, una cardiopatía y me dice, quiero hacerme un estudio genético, yo le voy a decir que no inicialmente. Lo que uno tiene que buscar son como banderas rojas, no sé si estás de acuerdo, que haya la misma afección en más de un miembro de la familia, eso podía ser, o en edades muy tempranas, o con cosas que nos llamen la atención. Sí, en realidad, Ale, las banderas rojas, Alejandra, hoy la medicina genómica está cambiando un poquito y los médicos, en tu caso sos neumóloga, los cardiólogos, los neurólogos tienen que conocer. A veces no necesariamente tantas banderas rojas nos hacen diagnosticar enfermedades y cada vez se van diagnosticando más enfermedades y tomando una actitud más preventiva. Me está diciendo Entonces, que con una bandera amarilla ya pide el estudio. Exactamente. Ya lo entendí. Bueno, pero muy interesante la aclaración. De todos modos, pienso eso que te decía. Muchos dirán, me encantaría hacerme un estudio, ¿no? Están escuchando esta conversación y dicen, me interesaría mucho, pero es algo accesible, Es algo en general con respecto a los estudios genómicos, la mayoría de ellos desde el punto de vista clínico, porque también es importante separar la ciencia de los estudios clínicos. De la vida real. De la vida real de los estudios con indicación médica, para que la gente lo entienda bien. En realidad son accesibles relativamente, del punto de vista sanitario en nuestro país es un debe, muchos de ellos no están en la canasta básica de prestaciones, pero cada vez los costos han ido disminuyendo notoriamente. Lo que sí tenemos que el especialista le va a indicar y le va a contar a la persona las posibilidades de un resultado, porque así, si ese resultado no le da lo esperado, va a cuidar su salud de otra manera. Va a ser, por ejemplo, en la parte oncológica, va a ser un seguimiento de una manera diferente, se va a hacer una resonancia de mama, que no es lo que se hace habitualmente, y así. Y eso también tiene una implicancia, como decíamos, en el resto de la familia. Si tiene hijos, si tiene nietos, entonces ese es el concepto. O sea, los estudios genómicos y la genética es patrimonio de la familia. También hay que saber qué hacer con ese resultado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia hay muchos antecedentes familiares de Alzheimer. Yo digo, yo me hago el estudio, me lo cuestiono muchas veces para saber si tengo una predisposición genética, pero no hay un tratamiento. Entonces, ¿qué hago yo con ese resultado? ¿Cómo vivo sabiendo que quizás tengo? me temoriza, ¿verdad? Está perfecto esta postura y poner esto en la mesa, porque no es igual en todas las enfermedades. Yo creo, Alejandra, que quizás estaría en la misma situación si tuviera la situación similar a ti, porque hay algunas enfermedades genéticas que tienen un impacto diferente en la familia y hay algunas enfermedades genéticas que aún no tienen diagnóstico, pero estamos en el 2026. La tecnología, el desarrollo de terapias y algogenéticos y genómicos y fármacos es extraordinario. Y esto va a ir avanzando de una manera cada vez más. Y ya me pongo futurista por eso, con eso. Y te digo, el día de mañana ya se podría pensar en modificar genes. No, de hecho se están modificando hoy, desde hace días ya se están. Pero digo, para otras nuevas generaciones, ¿no? Porque en realidad tú al modificar un gen, ese gen ya para tú decís intraútero. La descendencia, para la descendencia, bueno, no sé. En realidad las cuestiones, bueno, eso ya tiene otras implicancias éticas de cambio, de que hay experimentos que han sido muy cuestionados de modificaciones embrionarias intraútero usando tecnologías de biología molecular. Todas estas cuestiones de genética tienen obviamente impactos legales, sociales y éticos muy importantes. Pero a los efectos de la vida real y de la vida cotidiana, sin duda que hay muchos estudios genómicos que primero no son tan costosos y eso es una barrera que tenemos que modificar y cada vez son más accesibles, ¿sí? Segundo, que las personas tienen que conocer que esto es posible hacerlo, que a su vez tienen que conocer el tipo y el lugar donde se hacen, porque también tenemos los estudios de genética recreativa, donde la gente hace un clic, compra un estudio y a veces después los resultados
generan más angustia. Claro. Más angustia que tranquilidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es Entonces, claramente tu recomendación sobre el la lugar y recomendación, en etcétera? realidad mi recomendación es que consulte con un genetista. Que los y estudios sean pedidos por un médico genetista. Por un médico genetista o los otros especialistas que estén relacionados y familiarizados, porque hoy los No jardines- pedir uno lo que uno tiene ganas. A eso eso- vas, porque eso. digo, hay menú, ¿no? Hoy- Claro. Hoy te dicen, Bueno, por ¿querés eso, conocer eso, bueno, tus a eso tus eso antepasados? Soledad, eso se llama, para los genetistas y para las sociedades internacionales de genética, se llama genética recreativa. ¿Por qué? Porque los bancos de datos que se usan son diferentes. No es el fin diagnóstico. Porque cuando hablamos de predisposición, a veces esas predisposiciones, hasta del deporte, ¿verdad? Determinada musculatura, determinadas habilidades, son predisposiciones que a la Son vida cálculos real- matemáticos, que a Claro, veces. son cálculos matemáticos y están en función de cada laboratorio qué base de datos cuenta para Ajá. comparar. Entonces, a veces puede haber disimilitudes entre un laboratorio y otro. Y eso es Bien. un tema también bien interesante, ponerlo en la mesa. Claro, para hay, que la hay gente un sepa. interés económico también, ahí más que de información real, ¿no? Entonces, y hay un desarrollo obviamente genómico, que eso es así, pero también hay ciencia atrás de ellos en muchos laboratorios y por eso uno tiene que confiar en su médico de confianza para que lo indique y que tenga confianza en ese laboratorio y que a su vez el médico genetista tenga la posibilidad de conversar donde se hace el estudio. Porque tiene que saber las variantes, que antes llaman mutaciones, ahora el nombre más Variantes. adecuado son variantes. Entonces tiene que haber un ida y vuelta Mariela, entre el médico y el me parece laboratorio. importantísimo también nombrar el avance de la genética en la respuesta de un individuo a un medicamento. Eso es bárbaro. Por ejemplo, a nivel de no sé, medicación de uso en psiquiatría, que hay, o otros, que hay gente que metaboliza más rápido, metaboliza más lento, le falta una enzima. Entonces, se puede ver genéticamente si tú tenés esa enzima o no y cómo vas a responder a determinados O antidepresivos. cuáles son las drogas que realmente te van a funcionar y cuáles no. Y eso es saber vivir mejor, porque en Exacto. realidad eso se llama medicina predictiva o de precisión. ¿Pero eso existe en Uruguay Por hoy? supuesto. ¿Hoy me puedo hacer un Existe estudio para saber con qué farmacogenética. medicamentos soy compatible? Por supuesto. Hay diferentes laboratorios que lo ofrecen. Quizás la consulta con genetistas. Pero es privado. Sí, por eso no está todo lo que es molecular no está en la canasta básica de prestaciones. De hecho, por ejemplo, el primer estudio que estuvo en la canasta básica de prestaciones, que Ale fue digamos, muy difusora del tema genómico durante la pandemia, fue el COVID. En el 2021 había la misma cantidad de uruguayos, 3 millones y pico, que estudios moleculares de COVID. Claro. ¿Te acordás? Sí. Entonces son esos mismos estudios con pequeñas variaciones que nos permiten hacer diagnóstico. Es maravilloso. ¿Y hacia dónde apunta ahora la genética para ir terminando? Como para, ¿no? Ya ir, porque es algo que es apasionante, pero que no se detiene nunca. Es que no se va a No se detener. va a Por detener. eso. Porque la genética tiene que estar, y ese es un mensaje que le quiero dejar a la audiencia de ustedes, al beneficio de la salud y al servicio de todas las personas en todas las edades. Y hacia ahí es donde tiene que apuntar. Y lo primero que la gente tiene que saber es tener información, que eso existe. El tema de farmacología es súper importante. Súper. El tema del diagnóstico prenatal. Hoy Sí. podemos hacer diagnóstico prenatal. Escuchen bien. 9 semanas de gestación. 9 semanas. Cuando el embrioncito recién se terminó. Sangre materna. Por sangre materna. Sí. Y podemos descubrir las anomalías de los cromosomas. Esto acá es como muy rápido para explicarles, pero los cromosomas son, digamos, como las partículas que hay. Como si fuera una enciclopedia, las mujeres tenemos 46 cromosomas XX, los hombres XY, donde está toda la información. Y si sobra un cromosoma o falta un cromosoma, ese diagnóstico puede ser hecho en las 9 semanas. Pueden ser hechos diagnósticos de enfermedades recesivas, portadoras de atrofia muscular espinal, Sí. portadores de fibrosis quística. Entonces, eso es maravilloso. Ujú. Y lo mismo para las parejas. Si quieren estar más tranquilos y concebir más tranquilos, se hacen un panel de genes, como de 2000 genes, y saben qué genes quizás tengan posibilidad de compartir, y ahí se embarazan más tranquilos. Entonces, realmente es maravilloso. La verdad que sí, es una ciencia que Sorprende. avanza. Sí, y podemos hablar mucho. Tratamiento de la atrofia de médula esa. espinal es increíble. Así que Bien, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, la agradecida soy yo. Hoy es un día especial porque se cumplen 25 años
del primer borrador del genoma humano. Ajá. Así que excelente esta oportunidad de alfabetizar, porque cuando uno tiene mayor comunicación, tiene mayor información. Totalmente. Y Y finalmente uno tiene que saber mejor cuáles son salud. sus posibilidades. Claro Me parece que en ese sentido así. siempre es muy importante cuando hablamos de salud. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Muchas gracias, Muchísimas Mariela. gracias, A doctora. ustedes, Gracias. muchas gracias. Bueno, ¿le parece hacer una brevísima pausa? Claro que sí, Soledad. Y regresamos con más Saber Vivir Mejor. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Las voces que más amás merecen escucharse bien. Extendemos el mes de la audición en Audical. Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor en un ratito nada más con la periodista y comunicadora Paola Botti. Vamos a estar conversando de su vida, su lado más personal en el living del programa. Pero era momento de recibirlas a ellas, a Ana Fuentes y también a Flavia González de la sucursal Carrasco. ¿Cómo estás, Flavia? Sí, Bienvenida. Bien. ¿Y tú, Sole? Bien, Muchas bien, gracias. bien. Ana, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y no sé si es que se viene el Día de la Madre o qué, ya me doy por enterada, pero ¿qué es todo esto? Nos adelantamos al Día de la Madre en GoFit. Bien, a ver. Tenemos una propuesta especial para este Día de la Madre en GoFit, porque las madres somos especiales y nunca tenemos ese tiempito para nosotras. Y en GoFit el Es así. 90% de nuestras alumnas son mamás. Qué excelente pensar en eso, ¿no? En regalarle a mamá tiempo. Y tiempo para ella misma, por supuesto, ¿no? Y como son tan especiales todas las mamás y sabemos lo difícil y la ardua tarea que es ser madre, les queremos dar este año un regalito especial. Bueno, a ver, contanos de qué se trata, porque veo de todo acá. Bueno, nos unimos a Xiaomi y les vamos a regalar a todas las mamás una tarjetita así. A ver si la... Y esta Opa. tarjetita, todas tienen premio. ¿Verdad, Fla? ¿Vos les contás ¿Verdad? de los premios que tienen? Sí. Ay, me encanta ganar premios. Nosotros este año vamos a estar regalando, mismo nos asociamos con Xiaomi. ¿Sí? Entonces, vamos a estar regalando las batidoras portátiles, relojes, auriculares, ¿tá? Bueno, algo me tengo que ganar yo. Algo te vas a ganar. ¿Qué más? ¿Buzos? Después ¿Puede? tenemos buzos que son también de GoFit y asociados a Paola Santos. Nuestras botellas exclusivas de GoFit con su frase motivadora. La vida es hoy. Qué buena frase. Me y motiva, me motiva. los conjuntos que vendrían a ser de GoFit exclusivos con la calza y su remera. También se Opa. pueden ganar televisiones 43 pulgadas, pero no podíamos venir con la televisión. Así que si Bueno, alguna se gana la televisión, no va a sé. tener que ir a buscarla. Pero hay chance de que yo hoy me lleve un premio, por ejemplo. Todos tienen premio. Si no, bueno, Todos voy tienen a ser buena premio. y capaz que a Pau, que ya está con Ale Rey en el living, también las hacemos participar. Porque si no me Obvio. llevo yo todos los premios siempre y después No, ellas se quedan ¿cómo mal. las vamos a dejar afuera? Raspan acá y ya van a tener un premio. Divino, Así- divino. ¿Les Bueno, pa- les pasás vos? le doy a ellas. Les pasás. ¿Seguras? Si no, Todo- no le doy. No, todos van a tener Ah, premio. bueno. A ver cómo, ya cómo producción andan de también ya suerte. se suma que quiere premio. ¿Cómo andan Bueno, de suerte Muy bien. las chicas? Bueno, hola Chan, 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 chicas, chan. ¿cómo están? Sole, dámela, porque Sole es capaz de quedársela a ella. No, soy capaz de intercambiar según lo que salga. Bueno, Bien, a ver, bien, tenemos a ver, muchas. chicas, si tienen Vamos. suerte. Vamos Tienen a raspar con el Paola anillo. Botti, Yo raspo la con el doctora anillo. Rey. Bueno, yo también, vea, y ahí No, vemos. no, Sole, ¿Qué te mira lo que ganaste? gané. ¿Qué me ganaste? ¿Qué te Batidora ganaste? portátil. Bueno, yo me gané una remera de Pao Santos. Bien. ¡Ah, qué lindo! Que me encantan además. Pará, Sí, me voy pará. súper contenta. Ya, a ver Guay, qué se chicas. ganan, Sole. No ¿Querés sé, el pero anillo? yo me gané algo grosso. ¿Querés Para el que voy a anillo? hablar con la fuente. Ah, Voy a a ver, hablar a con ver, la a fuente. ver. ¿Qué se ganó? A ver, Con ¿qué Ana se gana? Fuentes, en realidad. ¿Qué me gané? Que no se ganó el televisor, Quiero saber por favor. si estoy leyendo Una bien. cuponera de GoFit. Así es. Qué bien, Vas a tener está que entregar, Sole. Divino, Bueno, divino. ahora les dejamos los premios, así que recuerden, en GoFit, en todas nuestras sucursales, en nuestras 5 sucursales, todas las mamás, ya a partir de ahora, hasta el mes de mayo, hasta que agotemos todos los regalitos, van a llevarse una tarjetita de estas
con una raspadita y van a tener premio. Excelente, buenísima iniciativa para el Día de la Madre, así que no se olviden de pedir la tarjetita en cualquier sucursal de En GoFit. todas las sucursales. Buenísimo, muchísimas gracias, chicas, un placer. A ustedes. Que estén bien. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que SECOM es apoyo y tranquilidad. Cuenta con acompañantes calificados egresados de su escuela de capacitación, habilitada por supuesto por el MEC. Eso significa que tendrán a un acompañante altamente preparado para brindar lo mejor en cada servicio. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y a continuación nos fuimos hasta Oftalmovisión, que siempre nos trae informes bien interesantes. En este caso nos vamos a concentrar en los tratamientos del glaucoma. Véanlo. El paradigma del tratamiento de glaucoma está cambiando. Actualmente tenemos tratamientos menos invasivos, menos agresivos y para tratar en etapas iniciales de la enfermedad. Incluso tratamientos capaces de sustituir las gotas para evitar sus efectos secundarios. En Oftalmovisión tenemos alternativas para tratar esta importante enfermedad que es la principal causa de ceguera, pero que puede ser tratada y el paciente tener una calidad de vida normal. Muy bien, nosotros continuamos y ahora quiero contarles que a simple vista todas las aguas pueden parecer iguales, pero sabemos que no lo son. Asensio nace en acuíferos, es en lo más profundo de nuestra tierra, para llegar a tu mesa con un origen auténtico y una pureza que se siente. Muchas gracias, Asensio, y bienvenido a Saber Vivir Mejor. Nosotros ahora continuamos, nos vamos al living porque ya está la periodista, comunicadora, mujer todoterreno, Paola Botti, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo te va, doctora? Muy bien. Qué lindo Paola, recibirte. No, muchas gracias por la invitación, la verdad, un placer. Bueno, Pau, cuando decíamos todoterreno lo decíamos de manera literal, porque nos enteramos que vos arrancaste hace mucho tiempo a trabajar aquí en el canal. Es verdad. Y pasaste por distintas áreas, por distintas funciones, desde detrás de cámara hasta hoy, bueno, ser una de las principales conductoras de Subrayado aquí en el canal, ¿verdad? Y bueno, mira, ahora tengo casi 41 años y entré con 19 al canal. Así que pasaron muchos años y muchas cosas en el medio, pero lo cierto es que entré por una pasantía, estaba estudiando comunicación, la licenciatura, estaba en segundo, surge la posibilidad de hacer una pasantía en Canal 10, en prensa. Y en medio de esa pasantía se va la que era la telefonista de prensa. Y entonces una productora, Rosana Carrasco, me dice, ¿por qué no le decís al gerente de entrar en este lugar? Bueno, dale, y de paso seguís estudiando, ¿no? Y bueno, y así entré, fui pasando por diferentes roles hasta llegar a la conducción. Bueno, entre esos roles, Ale, Crónica Roja o Crónica Policial, mejor dicho. Qué difícil que fue eso. ¿Cómo fue esa experiencia, además siendo muy jovencita también, no? ¿Cómo lo viviste en el día a día, ¿no? En tu cuerpo, en tu salud, en todo. La verdad que fue todo un desafío porque yo era muy joven y no había mujeres haciendo crónica policial, la verdad, en televisión. Y me pareció que estaba buena la idea, pero claro, enfrentarte a todas las noticias malas todos los días fue bastante complicado. Tuve que hacer años de terapia para poder procesarlo porque la verdad que muchas cosas te las llevas a tu casa y es difícil convivir con eso. Después me acostumbré, uno lo naturaliza, no está bueno, pero sucede, como en todo trabajo, te sucederá a ti como médica también. Lo pensé, bueno, los médicos también, bueno, pero nosotros no es todos los días. La crónica policial es todos los días una noticia, no para. Entonces es como mucho más difícil. Y siempre estás en contacto con el lado negativo de las noticias, lo peor de la ¿no? Situaciones realmente muy feas. Pero bueno, lo atravesé, después me tocaron otros roles y más lindos y los recibí con mucha alegría. Bien. Ahora, es interesante lo que decís, porque a veces uno cuando está como espectador y ve el informativo todos los días, un poco tiene a veces esa sensación de que tienen que lidiar todos los días con malas noticias, ¿no? Sí. ¿Cómo uno compensa, digamos, ese estrés en la vida personal, que es esa faceta que queremos conocer más tuya? Si tenés algún ritual cuando te volvés a tu casa, ¿verdad? Como para descargar un poco la atención, no solo que conlleva conducir un informativo, sino también las noticias, ¿no? Que son a veces muy duras. Bueno, tengo muchas piedras preciosas en casa, esas energéticas. Bien. Y llego y todos los días lo que hago es cambiarlas, agarro unas diferentes, me las llevo para mi cuarto, que es como mi espacio, mi santuario, y ahí están, prendo un saumerio,
trato también de cambiar las energías. Me gusta el tema de, por ejemplo, las velas de miel, que son los 11 y los 22, porque se abren los portales. Siempre estoy atenta muy a mística, eso. Sí, y trato de encenderla y un poco agradecer a lo que me está pasando y esperar cosas mejores, cosas buenas. Qué bueno. Sí, no, que estuvimos hablando que fuiste diagnosticada de endometriosis. Sí, es verdad. Que es una enfermedad que muchas veces lleva mucha dificultad a llegar al diagnóstico. Queríamos que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia primero en el diagnóstico y después vivir con endometriosis. Sí, fue un poco antes de los 30 que me la diagnosticaron y eso fue por un dolor que tenía persistente. Me mandan a hacer una ecografía y me encuentran que tenía un endometrioma, que es un quiste que tenía bastante grande en el ovario derecho, y bueno, el ginecólogo evalúa que había que operar. Primero para saber bien qué era, si era un endometrioma o no, o se trataba de otro tipo de tumor, y después para ver, ¿no?, la evolución. Finalmente me hacen la cirugía porque había riesgo de que hubiera torsión allí, ¿no?, de la trompa, y también podía perder el ovario. Entonces me operan y de la anatomía patológica surge que era un endometrioma y tenía endometriosis, también tenía adherencias en otras partes de la cavidad abdominal, que me la sacan en esa cirugía y después quedo con tratamiento. Hice un tratamiento en primera instancia hormonal y después pastillas anticonceptivas, que es el tratamiento que habitualmente mandan, ¿no? Y después, eso fue en 2012, en el 2020 tuve una segunda cirugía, en ese caso porque uno de los quistes en el mismo ovario me estalló. Ajá. Y entonces hice un hemoperitoneo, que eso es una hemorragia interna, y me tuvieron que operar sangre de en el peritoneo, claro. Bien. Ahora, para que la gente también comprenda un poco más lo que tuviste que pasar, sí, o bueno, lo que es también tener como diagnóstico endometriosis, ¿qué significa, digamos, en tu vida para que a las personas que no están familiarizadas con la situación, ¿verdad? Bueno, tiene un impacto bastante grande, ¿no? Porque también está vinculado, primero con el dolor, que es crónico, porque es una enfermedad inflamatoria. El dolor menstrual, sobre todo, sí, ¿no? Sobre todo antes del periodo y durante el periodo. Y también con la fertilidad, porque está muy vinculado, ¿no? Cuando uno busca ser madre, puedan haber impedimentos por padecer esta enfermedad, que es que el endometrio crece un tejido similar por fuera del lugar en el que tiene que estar, claro, ¿no? Entonces involucra a otros órganos, está ahí el intestino, está la vejiga, están los ovarios, está el útero. Y entonces, bueno, son dos temas, ¿no? El dolor crónico y por otro lado, la fertilidad. Sí. Y una cosa que hablábamos con Sole es con tu exposición diaria, con dolor crónico todos los meses, ¿no? Es algo que, ¿cómo lidias con eso? Porque está bien, uno puede tener un dolor, saber que, bueno, pero que esto va a pasar. Pero vos sabés que el mes que viene va a volver y tenés que estar de vuelta en la televisión con buena cara. Claro, das la cara, ¿no? A todos. Y en general no me ha perjudicado, trato de sobrellevarlo, también he tenido tratamientos con hormonas, que eso ha impedido que ese tejido siga creciendo, y sobre todo hacerte controles periódicos, ¿no? Cada 6 meses una ecografía, ver cómo sigue todo, para no llegar a extremos en que tenga que hacer una nueva cirugía de urgencia, ¿no? Pero con el tratamiento adecuado, digamos, tus temores o tus miedos se pueden manejar mejor, es decir, por ejemplo, en cuanto a la fertilidad, hay tratamiento, digo, como para también dar como un poco un panorama, ¿verdad? Porque ¿cuántas mujeres padecen endometriosis? Bueno, una de cada 10 mujeres padece endometriosis. Ahora en Uruguay se reglamentó recientemente la ley de endometriosis, que lo que implica es un tratamiento integral, ¿no? Esto de que varios médicos de diferentes especialidades te puedan abordar, porque a mí me pasaba, y sobre todo después de la segunda cirugía, que tenía dolor y no sabía de qué, o sea, no tenía diagnóstico, no sabía si era que me había quedado un coágulo mal, si me estaban funcionando mal los intestinos, si era la vejiga, de dónde venía, porque las ecografías daban bien, pero a veces no se ve todo en la ecografía. No, porque son como pequeños, yo siempre digo, es una telaraña que se puede ir formando, son pequeños hilos, y eso puede tironear y producir dolor. Eso. Yo creo que es muy importante lo que se ha hablado muchas veces, que las menstruaciones no tienen por qué ser dolorosas, y si son dolorosas, es oportuno consultar al médico. Muchas mujeres no se enteran de que están menstruando. Entonces, cuando pasa eso, de tener dolor, de tener malestar, hay que consultar, y a tiempo, porque como bien decía Paola, son cosas que pueden afectar la fertilidad. Y si vos te vas a consultar
ya Tardíamente. o tardíamente, Se son dificulta. procesos más dificultosos. O sea que invitamos a que tengan Muy presente bien. esta posible causa. Paola, veíamos recién también Sí. fotos, bueno, con tus compañeros, pero también con Mirá, tu pareja. con Alfredo Dante, con Mike Mirá, Prado, ahí con mi estás con tu novio, pareja Guillermo que Lorenzo. trabaja acá en el canal. Han tenido momentos románticos al aire también. La verdad que sí, este fue cuando... Ah, mirá, Mirá que cuando ahí regala está, flores. Qué hermoso. Eso no fue hace tanto, además, ¿no? No fue hace tanto, Fue muy fue reciente. reciente y me entró a regalar flores amarillas. No me acuerdo ¿Qué el era, día tu de qué cumpleaños? era. No, mi cumpleaños no era. San Bueno, Valentín. decí que te acordás. No, ni San Valentín. Era un día, el día de la primavera. El Tal día de la cual. primavera. Y me regaló las flores. La verdad que fue una sorpresa porque no me lo esperaba. Y entró con las flores. Aparte, entró de jogging, vestido así nomás. ¿Cómo estaba? Yo Se ve estaba que- en pleno noticiero, nada que ver. Bueno, pero es hermoso. Pero la verdad que fue un espontáneo gesto también. divino, sí. Qué lindo. ¿Y cómo es trabajar juntos o por lo menos gran parte del día compartir el mismo lugar de trabajo, volver a casa? Bueno, es difícil compartir el lugar de trabajo estando en pareja, pero tenemos la ayuda de que estamos en horarios diferentes. Entonces yo trabajo en la mañana, me voy a las 15 más o menos, y él entra de tarde. Bien. Entonces estamos ahí cruzados, nos vemos de noche, ¿no? Que es nuestro momento. Bien, perfecto. Bueno, y con respecto a los cuidados, los hábitos, ¿no? Estamos hablando siempre de cómo adquirir buenos hábitos y qué hacer para tener una vida como mejor, sobre todo ahora que proyectamos vivir, no sé, Sí, 150 muchos años, años. doctora, vamos a vivir. Bueno, no tanto. ¿Qué cosas a vos te hacen bien en tu tiempo libre, si tenés tiempo libre? Porque sabemos que Sí. además sos docente, ¿o no? ¿Estás dando clases? Bueno, no, en la universidad. En la Universidad de Montevideo, que es donde estudié, y en el IEM también. A veces me convocan para participar en alguna clase y también en los media training, que son entrenamientos a los que están estudiando alguna maestría o de doctorado, que tiene que ver con las vocerías y las direcciones de comunicaciones. Y bueno, eso está buenísimo, ¿no? Es otra faceta. Totalmente. Divina Bueno, la pero docencia. cuando tenés que relajar, desestresarte, la actividad física, tenés tiempo, te Bueno, haces un de lugar. actividad física estoy como en el debe, pero si me decís qué elegís, me gusta caminar. Te encanta Agarrar caminar. la Rambla de Montevideo y caminar, no sé, 8 kilómetros y después volver. Pero recién hablábamos con la doctora fuera de cámaras, que sea algo al aire libre, ¿no? Exacto. Cambiar más de que estar aire. acá siempre, ¿no? Que los canales son lugares Sí, muy estamos cerrados. encerrados todo el lógicamente. día, no vemos, ¿no? Así que nosotros tenemos una frase que nos gusta saber. ¿Qué es para Paola saber vivir mejor? Bueno, creo que, a ver, si lo pudiera definir, es estar bien con uno mismo, ¿no? Hacia adentro, sobre todo. Eso, estar en equilibrio, en eje, intentar eso. Creo que por ahí va a saber vivir mejor. Bueno, y tenemos un regalo. Un regalo. Ay, qué lindo. Unos lentes hermosos. Bueno, muchas gracias. De Gracias a vos, Laboratorio Pau, por Chiqui. venir. ¿Lo puedo ver? Sí, por Claro. supuesto. A ver qué me tocó. Laboratorio Ay, están Chiqui nos divinos. acompaña. Opa, Y qué me los voy lindo. a poner para ver Muy cómo lindo, está. muy lindo. Me encanta. Gracias, Wow. Pau. Bien. Hermosa. Divino. Divina. Ya Divino. estoy como para irme de viaje, ¿les parece? Sí, Totalmente. espléndida. Bueno, y a propósito de las noticias, que se vengan muy buenas noticias para este 2026. Ay, que ojalá. estamos arrancando. Tal cual. Muchas gracias por la invitación, fue todo un placer. A ti por Igualmente. acompañarnos. Doctora, ¿nos despedimos? Claro que sí, Y nos Soledad. reencontramos el próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo.